buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Esperamos que ustedes estén muy bien y acompañándonos con un rico cafecito en esta noche. Yatensi Bonilla, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Feliz y contento aquí trabajando fuerte. Es cierto. Por eso nos ausentamos. Es cierto. Como ustedes se dieron cuenta, tuvimos un mes de descanso, puesto que la carga académica fue bastante en este mes pasado, pero ya estamos de vuelta y con una hermosa pregunta basada en Juan capítulo 4. ¿Qué significa el diálogo de la mujer samaritana con Jesús? Bueno, esta pregunta la envía Yatensi Bonilla, Dayana Torres desde República Dominicana. Saludos para ti, Dayana. Yatensi, ¿por qué este diálogo? ¿Qué tiene que ver que haya sido una mujer? ¿Qué significado especial tiene eso? ¿O no tiene ningún significado especial? Sí, justo ya la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia, ya hemos traducido todo Juan. Y cuando estamos traduciendo Juan 4, que se da el diálogo entre la samaritana y Jesús, encontramos unas bellezas, teológicas, exegéticas, que a veces cuando se hace una lectura simple en una versión diferente o en otra traducción, no nos percatamos de esas bellezas. Cuando fuimos al griego bíblico, nos topamos con algunas sorpresas. ¿Ya? ¿Cómo cuáles sorpresas? ¿Usted sabe qué es una sorpresa, hija? ¿Una sorpresa? No sé. Es una monja presa. Sorpresa. Ay, Dios mío. Ustedes saben que Yatensi no cambia, ¿verdad? Pero eso enriquece nuestro programa. Muy bien, Yatensi. ¿Cuáles serían algunas de esas sorpresas? Mire, hay tres ejes teológicos en ese diálogo entre Jesús y la samaritana. Tres ejes teológicos. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Juan, en los versículos del 1 al 32. Hay tres ejes teológicos. El primer eje teológico fue el más sorprendente. ¿Por qué tuvo que tener Jesús un diálogo con una mujer? Justo en el famoso pozo de Jacob. Y en Siquén, que también se puede llamar Sicar. Pero aquí es Siquén. ¿Y por qué con una mujer? Resulta que hay toda una intencionalidad. Cuando el autor construyó el relato en base a una experiencia real de Jesús, también hay toda una intencionalidad de un mensaje. Es para dignificar la figura de la mujer. ¿Por qué? Resulta que está en relación a Génesis 34. En Génesis, capítulo 34, se relata un episodio interesante cuando la hija de Jacob casi que fue violada. O fue violada o fue seducida, pero la hija de Jacob, llamada Dina, Dina era hija de Lea, la hermana mayor de Raquel, y era la séptima hija entre Lea y Jacob. Entonces Dina, que era la única mujer, y eran puros varones, fue enamorada, seducida y llevada a la cama por Siquén. ¿Quién era Siquén? Un príncipe, el hijo del famoso Amor, así se llamaba con H, Amor, que era como una forma de rey de esa región de Canaán. Entonces, pero Siquén se enamoró de Dina, e inclusive quiso casarse con ella, pero Jacob y los hermanos, los hijos de Jacob, como que no querían mucho, negociaron, y después los hijos de Jacob mataron a Siquén y a su padre Hamor. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la honra de una mujer, de Dina, fue manchada, fue destruida. Ese es el punto, fue ultrajada en Siquén, por el mismo Siquén. Usted entiende que en el contexto del Antiguo Testamento, cuando una mujer tenía relaciones sexuales antes de un matrimonio, eso era gravísimo. Más para la mujer y también para aquel varón que no
compró la patria potestad porque el matrimonio era como un negocio y lo hemos hablado a saciedad. Entonces se acostó con ella, después quiso tenerla como esposa, pero aquí ya se dañó las relaciones de Jacob, sus hijos, con Siquén y con Hamor. Y si las consecuencias eran aún mayor para la mujer, ¿qué le pasó a Dina? Bueno, ella quedó, pero ella quedó soltera, bueno, no se habla más de ella, quedó ultrajada, quedó avergonzada y como rechazada, porque ya una mujer no virgen para un matrimonio, para que el papá la vendiera, o no la vendiera, la entregara como esposa y adquiriera la dote, iba a ser bastante complicado. Entonces, ese territorio quedó manchado. La figura de la mujer fue destruida en esa experiencia de Génesis 34. Entonces, vamos al relato de Juan 4. Dice, Jesús tenía que pasar por Siquén o Sicar, también lo van a conseguir como Sicar, para ir a Galilea. Iba de Judea a Galilea y tenía que pasar por Siquén o Sicar. Ahora, lo más interesante, que él podía irse por otra ruta. Pero el texto dice, tenía necesariamente que pasar por Siquén. Si uno revisa la partícula cognitiva que se traduce, tenía que pasar necesariamente, esa partícula tiene una intencionalidad. Es como decir, tenía que cumplir con una tarea. Ya. Y justo va al pozo en Siquén de una heredad que le dio Jacob a José. Va a ese pozo y cuando Jesús se sienta, como al mediodía, viene una mujer a sacar agua. Y de pronto Jesús le pide de beber, pero ese es otro punto. Ahora, lo importante es, Yadesi, que el mensaje es que debía ser una mujer la que tenía que llevar el evangelio a los samarios, a los hombres de Samaria. Interesante, porque cuando la mujer recibe el mensaje del Mesías, va a Samaria, suelta el cántaro y anuncia que conoció el Mesías, decían hombres, no decían personas. ¿Te parece que la intencionalidad del relato es volver a reintegrar, a dignificar la imagen de una mujer que fue quebrada hace muchos siglos atrás? Interesante ese punto. Y tal vez también a restituir el significado del lugar como tal, ¿o no? Sí, sí. Ahora, pero Yatensi, me queda una gran pregunta antes de que usted siga. Dice, tenía que pasar. Entonces, ¿se debe más a una intencionalidad, como usted dice, o más bien a una cuestión geográfica? Porque cuando uno la lee, uno la entiende como que es algo geográfico, que tenía necesariamente que pasar por allí, porque tal vez no había algunas rutas más o algo así. Ahora, sí había otras rutas. Ya. Se debe a la construcción teológica del relato. Que tenía que pasar allí era que tenía que dignificar a la mujer que fue destruida hace siglos atrás. Ahora, el plan, la agenda de ese relato, la mujer samaritana y Jesús, es llevar el evangelio a Samaria. Y debe ser por una mujer. Qué interesante, Jesús pudo llamar a un discípulo samaritano y comunicar el evangelio a todos los hombres samaritanos, lo pudo hacer, pero tuvo que usar una mujer equivalente a Dina, dignificarla, llevarla a la conversión, restituirla, porque esa mujer samaritana no era cualquier perita en dulce, había tenido 5 maridos. Exactamente, sí. Y con el que estaba en el sexto. Y se encuentra con el hombre perfecto, Jesús, el número 7. Y ese hombre perfecto, que es el Hijo de Dios, le invita al arrepentimiento, a que abra su corazón y realmente acepta al Mesías. Y ella, cuando vive ese evangelio de transformación, se va a la ciudad y anuncia que conoció al Mesías. Todos van a escuchar a Jesús. Ahora, ya te decía, usted dice, esta mujer no era ninguna perita en dulce. Correcto, muy bien. Hay algunas personas que han interpretado, cuando leen el texto, de que cuando dice, tenía 5 esposos y el que ahora tenía no era tampoco su esposo. Ajá. Era prostituta.
¿O Bueno. no era prostituta? Porque eso es lo que muchos interpretan cuando leen el texto. El texto no dice, no aclara, no dice el perfil directo. El texto da para muchas interpretaciones. Ya. Puede ser que haya sido viuda 5 veces, la viuda negra. Puede ser que haya sido viuda, puede ser. O puede ser que no. Puede ser que no, puede ser que el marido la repudió porque dar carta de divorcio a una mujer era fácil. Y se volvió a casar y así. Entonces, muchos dicen que puede ser una prostituta. Ahora, decir que fue o no fue, no nos atrevemos porque el texto no me da mucha información. Correcto. Más allá de lo que nos está diciendo. Correcto. Entonces, cuando ella tiene este diálogo con Jesús, ¿qué particularidades hay en este diálogo, en esta conversación entre los dos? Bueno, aquí nos metemos con 2 temas. El tema del agua y el tema de la adoración. Correcto. Ahora, hay un segundo tema importante en el relato que está ligado al testimonio de ella. Ya. Es el agua. Él le pide agua. Ella le dice, bueno, no tiene con qué sacar. Él dice, yo le daré un agua que usted jamás va a volver a sacar agua, a tomar agua, o nunca tendrás más sed. Entonces la mujer le dice, deme de beber esa agua, pero usted no tiene ni un balde para sacar el agua. Ahora, el diálogo, el tema del agua, Jesús está hablando del significado del agua, que era transformación, purificación. Cuando dice Jesús, yo le daré de beber un agua que usted nunca más tendrá sed, le está diciendo que Él es el camino, es el mensaje para limpiar la vida de ella. ¿Por qué el agua? El agua siempre tuvo un significado de pureza, de limpieza en todas las culturas circundantes de Israel. Si usted revisa la cultura sumeria acadia con el Gilgamesh, el tema del agua era purificación. Inclusive la famosa epopeya del Numa Elish, más viejo que el Pentateuco, hacia el año 1750 se escribe esa epopeya, donde dice que el mundo nació a partir del agua. Habían 2 dioses del agua, la diosa Tiamat del agua salada, el dios hizo el agua dulce, etcétera, etcétera, y a partir del agua nacen las cosas. E inclusive el diluvio era un significado de limpieza de la tierra, porque Dios vio la maldad de la tierra, que inundó la tierra para limpiarla. Y hay un tema muy importante, el agua con los prosélitos. Los judíos de pura sangre, los judíos originales, nunca se bautizaban. ¿Ya? El bautismo no era para los judíos de raza, ni para los sacerdotes judíos, porque ellos ya se sentían limpios por la ley. El agua solamente se usaba para los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran los simpatizantes a la fe judía. Entonces, ellos sí necesitaban de una purificación. ¿Ya? Entonces, y los judíos sí usaban el sentido misionero. Ellos predicaban la fe judía y sí tenían un buen sentido misionero. Buscaban adeptos entre los gentiles, que los gentiles, inclusive griegos o de otras regiones, abrazaran la fe judía, fueran simpatizantes y vivieran la fe judía. O sea que ellos estaban abiertos a la predicación de la ley, del judaísmo. Pero había una condición: tenían que bautizarse con agua, porque para ellos eran sucios, cochinos por ser gentiles, y cuando abrazaban la fe judía tenían que bautizarse para que el agua les limpiara de su cochinada, de su maldad, de su impureza, de su paganismo. Entonces vean aquí algo importante. Jesús le está diciendo, no te voy a bautizar, yo sé el agua, dando a entender que Jesús la libera de un bautismo, de un ritual de bautismo real, sino que Él ya la libera de cualquier agua visible y Él la va a limpiar de su maldad. Ahora, esta relación del agua, la podríamos ver también con el tema, Yatensi, de los pozos y qué significaban tantos pozos en aquel tiempo y por qué el encuentro tenía que ser alrededor de un pozo. El pozo tenía un sentido nupcial. Okay. Y hay que ver que todo Juan se escribió en un sentido de bodas. Todo Juan es bodas. En el capítulo 1, versículo 17 en adelante, cuando estaban dando el testimonio Juan el Bautista, dice Juan el Bautista, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del que viene detrás de mí.
El desatar la correa a un hombre era un sentido de contrato matrimonial. Eso se llamaba el levirato. Eso se llamaba levirato. Entonces, en el libro de Ruth y en las tradiciones antiguas, cuando un hermano no redimía a la viuda de su hermano, o sea, supongamos, Andrés y Francisco. Ya. Andrés se casó con Ingrid. Ya. Muere Andrés. Pero Andrés es hermano de Francisco. Son hermanos. Y Andrés era el hermano mayor, Francisco el menor. Andrés se muere en plenas nupcias. Se muere. Entonces, Ingrid no le pudo dar hijos. Es otra Ingrid, es otro Andrés. Ingrid Tamayo. Entonces, el hermano menor de Andrés, llamado Francisco, tenía que casarse con ella, tenía que fecundarla, y los hijos que tuviera Ingrid eran de Andrés. Eso se llamaba levirato, redención, redimir al hermano, y también se redimía la mujer. Entonces, esa redención se sellaba con quitarle la sandalia, y era parte de una nupcia. Entonces, cuando dice que yo no soy digno de desatar las sandalias, está presentando al Mesías como el esposo de una salvación de la iglesia. Interesante esto. Después las bodas de Caná, Juan 2. Después Juan 4, que se da en un contexto de pozo. Esa es su pregunta directa. Y observen que en el Antiguo Testamento el pozo fue el encuentro de patriarcas con sus futuras esposas. Fue el encuentro de Moisés con su esposa. Fue el encuentro también de Jacob con Raquel, de Débora, etcétera, etcétera. Y podemos seguir mencionando. ¿Pero por qué nupcial? ¿Por qué nupcial? ¿Por qué tendría que ser allí alrededor de ese pozo si Jesús nada que ver con la samaritana, pues? No. Es que hay que ver que el Evangelio de Juan y también mucha literatura judía intertestamentaria siempre usó la figura de bodas, de nupcias, para hablar de la salvación de Dios. Cuando uno va al Antiguo Testamento, a Jehová lo presentaba como el esposo del pueblo, como el marido. Correcto. Y también las cartas paulinas presentan a Jesús como el esposo de la iglesia. Entonces, siempre la figura de matrimonio, Dios esposo del pueblo, Jesús esposo de la iglesia esposa de Jesús, es una figura de nupcias que habla de redención. Porque el concepto de matrimonio en el Antiguo Testamento era un concepto de redención. Una mujer es redimida por el esposo. El hecho de que el hombre la fecundara, le diera la semilla, porque la palabra esperma, espermatozoide, viene del griego esperma, que significa semilla. Cuando un hombre tenía relaciones, la fecundaba, era una forma de redención. Convertirla en madre era hacerla útil dentro del machismo. Entonces, siempre la figura de bodas, de nupcia, era una forma de salvación, de redención. Y qué mejor que presentar la salvación de Cristo como el esposo que salva a la iglesia y Dios que salva a su pueblo en la legislación. Ahora sí está más claro, pues ya te sí. Ahora, una pregunta más. ¿Por qué en Juan capítulo 4 la predicadora o la que lleve las buenas nuevas a los samaritanos es una mujer? Y en el mismo Evangelio de Juan también, cuando Cristo es resucitado, quienes llevan las buenas nuevas son las mujeres y las llevan a los discípulos, que también son hombres. ¿Hay algún significado, algún sentido, alguna relación con eso? Claro que sí. La redención de Jesucristo nos libera de cualquier prejuicio de género, de raza, de patriotismo, de que sea. Entonces, por eso Pablo lo afirmó en Gálatas 3:28, que en Cristo todos somos libres. Ya no hay ni esclavos, ni señores, ni mujer, ni varón. No hay ni negro, ni blanco, ni pobre, ni rico, etcétera, etcétera. Entonces, y con Jesús hay esos dos testimonios. Con Jesucristo todos son redimidos y todos tienen las mismas funciones. Y es por eso que intencionalmente los evangelistas ponen que la que lleva el mensaje es una misionera llamada Amor Samaritano. Sí. Ella fue la que llevó el mensaje de salvación. Yo conocí al Mesías, vengan a conocerlo. Eso le da autoridad a ella como una líder que lleva el mensaje de liberación. Inclusive María Magdalena en Juan
fue la testiga, la primera que testificó de la resurrección de Cristo. Entonces, estos son puntos a favor de la dignificación de la mujer. Y vuelvo a repetir, el relato de Juan 4 es para dignificar a la mujer cuando fue destruida su imagen con esa violación de Sicar en el mismo lugar de Siquem, y en el mismo lugar una mujer anuncia la salvación. Interesante, sí, la conexión. Ahora, usted mencionaba algo sobre el agua y también nos dijo que quería mencionar algo sobre la adoración. Sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué el odio entre judíos y samaritanos? Jesús judío, ella samaritana. ¿Cómo así es que entablan una conversación estas dos personas que son de culturas diferentes? Había una revancha desde el siglo X a.C. en la época de David y después Salomón, y después del hijo de Salomón. Habían 12 tribus, bueno, aunque se hablan de más tribus, pero dejémoslo según el testimonio de la Biblia, del Antiguo Testamento, 12 tribus. Sí. Y no estaban tan unidos. Cada tribu tenía su liderazgo, su patriarca. Entonces, habían 10 tribus que competían contra 2 tribus, una de ellas la tribu de Judá. Entonces, cuando estuvo David y Salomón, ellos unificaron todas las tribus. Cuando muere Salomón, el hijo de Salomón, siguiendo el consejo de los jóvenes que decía, aplique impuestos a los del norte y seas más suave con los del sur, porque la línea de David venía por las tribus del sur, por Judá, por las tribus que van a tomar Jerusalén. Entonces los ancianos decían, no, sea sabio como sus padres, como David, como Salomón. Practique un gobierno de justicia y de equidad entre la unidad de Israel, entre las 12 tribus. Bueno, siguió el consejo de los jóvenes y se dividió las tribus. Entonces eso es lo que se llama el reino del norte, que abarca Samaria, y el reino del sur, que fue la capital Jerusalén, que había sido conquistado por David. Ahora, el gobierno de Israel del reino del norte fue inestable, porque no había un gobierno por la sucesión de sangre, sino que se peleaban por el poder, se mataban para quedar con el trono. Es por eso que hasta en un mes hubo hasta 4 reyes, se mataban. Y eso le dio una inestabilidad política al reino del norte, que Asiria, en el año 721, conquistó Samaria, conquistó el reino del norte y lo sometieron a esclavitud. Desapareció el norte hacia el año 721 a.C. En cambio, el reino del sur siguió con la línea de sangre por David. Entonces ya no era una sucesión política, sino por sangre. Eso le dio estabilidad al reino del sur. Y tuvieron reyes buenos como Josías, etcétera, etcétera. Pero hasta que por fin cayó con los babilónicos en el año 587-586. Ahora, entonces ahí viene. Los del norte se adueñaron de montañas donde fueron muy sacras para ellos, donde se dio la ley, como el Sinaí. Okay. Entonces, para los del norte, que estaban los samaritanos, para ellos era importante que la adoración, los santuarios estuvieran en las montañas, porque los del norte no tenían templo. Ellos adoraban a Dios en las montañas, en la naturaleza, y hacían santuarios, hacían sacrificios en los santuarios. Como había muchos santuarios famosísimos. ¿Por qué una montaña? Porque la montaña significaba la presencia de Dios a raíz del código sinaítico, porque fue en una montaña que se dio la ley. Y para ello la legislación era un punto fundamental de la teología judía. Ahora, en cambio David construyó el templo y el templo se convirtió en el centro de la adoración para los del sur. Y recordemos que la reforma de Josías en el año 621, en el año 621 a.C., cuando el rey mandó a centralizar todo el culto, todo el Pentecostés, la Pascua, tabernáculo en Jerusalén, se volvió fuerte el templo. Ahora, había 2 luchas. Los del norte preferían adorar, como siempre adoraron, en las montañas, y los del sur en el templo. Entonces, ahí está el diálogo, dice la mujer samaritana: mira, nuestros padres adoraron acá, en estos montes, estas montañas. Y ella esperaba que Jesús defendiera Jerusalén. Dijo Jesús: mire, va a haber el momento que ninguno va a adorar, ni en el templo, porque va a ser, bueno, no lo dijo que va a ser destruido, pero después va a decir lo que va a ser destruido. Nadie va a adorar en los propios santuarios de los montes, de la montaña, sino que vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí viene algo importante en el griego.
hay dos términos para adorar en el griego, hija. El uno es latreia. Latreia viene de latreuo, que es adorar a Dios, amar a Dios con incienso, con holocausto, con sacrificio. Uy, tenemos que hablar sobre, hay una pregunta sobre sacrificio. La palabra sacrificio viene de dos palabras latinas, viene de sacrum, que significa lo sagrado, y también de facere, de buscar lo sagrado. Eso significa sacrificio. Muchos piensan que sacrificio es martirizarse. No, en latín viene la palabra sacrificio, sacrificium, viene de sacrum y de facere, que eso es interesante para un análisis. Entonces, la adoración litúrgica de sacrificio con holocaustos, con, qué sé yo, con ofrendas, con palomas, con corderos, se obedecía más a algo, una adoración litúrgica con cánticos. Se usaba latreía, de ahí viene la palabra liturgia, viene de eso. Ahora Jesús dice, no, ahora vamos a adorar a Dios con el proscuneo. El proscuneo significa pros, intimidad, identidad, cuneo, centrado en el Señor. O sea que la nueva adoración para Cristo ya no es con la liturgia, es una vida centrada en Dios. Y cuando dice en espíritu y en verdad, ¿qué significa? Esta es la palabra toniomati en el griego, significa que la adoración ya no es tanto con incienso, ni con corderos, ni con no ritos, ni cánticos, ni salmos, sino que es una adoración donde su corazón se convierte en el santuario. Es buscar el corazón de Dios y adorarlo con su corazón. Eso es en espíritu. O sea, es donde nace una espiritualidad. Ahora, donde dice y en verdad, significa en la conducta, porque verdad para los griegos era la concordancia entre la razón y la práctica. Oye, eso es toda una hermosura. Antes que se nos acabe el programa, ya el tiempo que se está yendo rápido. Hay cuando Jesús le dice a ella, tiene una conversación con ella lo llama profeta, ¿sí o no? ¿Esa qué connotación tiene, verdad? Allí en esa historia. Jesús mismo se veía así profeta. ¿Cómo lo está ella interpretando, viendo, observando? Bueno, en la escatología judía, antes que viniera el Mesías iba primero habían varias figuras escatológicas que precedían al Mesías. Muchos decían que iba a volver Moisés a restaurar la ley, otros decían que Elías volvía. Entonces, una de las señales de que el Mesías iba a venir era que primero viniera un profeta. Ya. Entonces la mujer llegó a pensar que él era el profeta que era antes del Mesías. Okay. Pero él dice, no, yo soy el Mesías. Entonces fue mucho más directo, porque ella, cuando dice, tú eres el profeta, él no dijo nada. Entonces dice, tú eres el Mesías. Él dice, sí, yo lo soy. Entonces eso significa, cuando dice, tú eres el profeta, quiere decir que era una figura escatológica que iba a preceder antes al propio Mesías. Muy bien, amigos y amigas, hemos tenido un interesante diálogo aquí con Yatensi Bonilla sobre Juan capítulo 4, esta conversación, este diálogo que tiene la mujer samaritana con Jesús. Yo creo que hay mucho, ¿verdad, Yatensi? Hay mucha tela para cortar, como decimos, ¿no? Yatensi, oren mucho por la traducción, estamos en el proyecto de la TCB, estamos, mire, por eso no pudimos tener los programas, porque he estado focalizado. Hemos estado focalizados, traduciendo, y eso nos da paz. Oren mucho por este proyecto de la traducción, está quedando espectacular. Ya tenemos casi Juan listo en el... Vayan a la página web del proyecto www.proyectoevangelio.org con doble G. Muy bien, les invitamos entonces para que ustedes puedan revisar y descargar, ¿cierto? Sí, ya tienen todas estas traducciones de las cartas, libros que se están haciendo. También queremos invitarles a nuestro Pridemi. Nuestro Pridemi de este año es la vida cristiana desde las ciencias bíblicas, y esto se va a realizar desde el 5 al 6 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y fíjese usted que hay varios profesores que van a estar compartiendo y temas muy interesantes, entre ellos el doctor Justo González, el doctor Yatensi Bonilla, el profesor Abiud Fonseca, la profesora Santa González, y la profesora Yanesio Rodríguez, Esther Darrocha, mi persona va a estar aquí también. Así que, wow, va a ser una oportunidad excelente para seguir aprendiendo juntos. Hay una pregunta que no le di seguimiento. Yo puse un ejemplo. ¿Francisco redimía a Ingrid por la muerte de Andrés? Sí.
Esa sería una pregunta para un próximo programa de respuestas a preguntas que incomodan. Muy bien, amigos y amigas, les esperamos el próximo martes. Que Dios les bendiga. ¡Shalom! Bendiga.